Arratsaldeon, buenas tardes, buenos días en ciertos casos. Soy Yulene Gorrotxategi, responsable de orientación en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea. Bienvenidos y bienvenidas a este webinar que, como sabréis, se llama Cooperativismo, Estrategia y Digitalización hacia la transformación digital responsable de la economía social, Ongitorri. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este webinar se organiza en el marco del Máster Online Cooperativismo y Gestión Socioempresarial de Mondragón Universitatea, coordinado por Leire Uriarte. Y en este máster abordamos la gestión de las empresas cooperativas desde una mirada integral, atendiendo tanto aspectos económicos como sociales. Y precisamente porque en este máster actualmente estamos trabajando la transformación digital la transformación digital en cooperativas y otras organizaciones de economía social, queremos tratar dicho tema con vosotros y vosotras. Como bien habéis comentado, tenemos el chat para estar en contacto y en caso de que queráis, pues al final de este webinar podréis acceder con cámara y sonido. Por tanto, pues no dudéis en estar en contacto con nosotros. Y ahora, por favor, permitirme leeros una breve descripción de nuestros tres invitados que nos acompañarán en el día de hoy pues, para analizar estas cuestiones. Nagore Piña Larrañaga es la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea. Es doctora en Humanidades y Educación en Organizaciones del Futuro por Mondragón Universitatea y licenciada en Plurilingüismo, Innovación Educativa, Digitalización de la Educación y la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ha sido coordinadora de los grados en Educación Infantil y Primaria de la modalidad semipresencial y directora de Investigación y Transferencia de la Facultad. Miembro del equipo directivo y coordinadora de Colaborateria, el Laboratorio de Educación y Comunicación para la Sociedad Digital de Mondragón Universitatea. En cuanto a su actividad investigadora, cabe mencionar que en los últimos años ha participado en 10 proyectos financiados por diversas entidades: UEU, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, MICIN, Comisión Europea, y ha publicado diversos artículos, capítulos de libro y libros en revistas y editoriales internacionales, y ha realizado más de 30 contribuciones en congresos tanto nacionales como internacionales. Buenas tardes, Nagore. Buenas tardes, muchas gracias. También contaremos hoy con Jesús Fernández del Carmen. Es ingeniero industrial por la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Actualmente dirige el área de desarrollo corporativo y transformación digital del grupo Fagor-Rederland. Ha trabajado varios años en la creación de nuevos negocios y en innovación en gestión, con un bagaje profesional previo que incluye etapas en el campo de la calidad, el diseño, la producción, la ingeniería o los sistemas de gestión e información, siempre en empresas industriales. Miembro del Consejo de Administración de varias sociedades, coach ontológico, profesor en módulos formativos en el MBA Executive de la Escuela Europea de Negocios y en el Máster ICAS de la Universidad de Mondragón, y miembro del Comité de la Innovación de la AEC y de los comités Digital, Modelo de Gestión y Promoción de la Corporación Mondragón. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, encantado de compartir este rato. Igualmente. Y por último, contamos también con Yulene Iturbe Ermatxe, doctora en empresariales, con una tesis doctoral centrada en la innovación de usuario y licenciado en psicología. Además, es máster en Economía Social y Empresa Cooperativa por Mondragón Universitatea. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en gran parte vinculada a las cooperativas de Mondragón. Trabajó durante 6 años como consultor en LKS y otros 6 en Mayer, empresa del sector automoción, como responsable de gestión del conocimiento. En 2003 puso en marcha su propio proyecto como consultor artesano y fue uno de los impulsores de la red de consultoría artesana. Trabaja también desde esa fecha como profesor e investigador en Mondragón Universitatea. En su momento formó parte con la puesta en marcha de Innovasque, Agencia Vasca de Innovación, en sus consejos ejecutivos de Innovación Social y Comunicación. Es también profesor colaborador de Euskalit, Fundación Vasca para el Fomento de la Calidad. Escribe desde 2005 en su blog consultorartesano.com, en el que pueden encontrarse numerosos artículos relacionados con su actividad docente, investigadora y de consultoría. Ha publicado diversas investigaciones y artículos relacionados con nuevos modelos de gestión. Y también
es profesor del máster que hemos mencionado previamente, máster online en cooperativismo y gestión socioempresarial. Y bueno, será hoy quien lleve la función de moderador. Así que te cedo la palabra, Julen. Muchas gracias. Muy bien, vale. Pues buenas tardes a todas, a todos, que habéis decidido que podía ser interesante pasar un ratillo, pues, bueno, con nosotros. Tengo que confesar que cuando hablábamos con Leire, que es quien coordina el máster, porque tenemos un módulo en el máster que es de estrategia, transformación digital y marketing, ¿no? Y claro, cuando estuvimos diseñando en su momento el programa, ¿no? Pues, bueno, a ver de qué manera juntábamos diferentes conceptos dentro de sí un módulo en varios módulos, ¿no? Y todavía hoy es el día que le seguimos dando vueltas, ¿no? Entonces, aquí hay 3 conceptos que son los que hemos puesto en el titular del webinar, ¿no? Cooperativismo, estrategia y digitalización. Y lo primero que se me ocurre, Nagore, Jesús, es si los metemos todos juntos en esta misma frase, ¿qué os dice? Venga, Jesús, empiezo yo. A ver, yo creo que es una frase en la que hay que meter los 3 conceptos a la vez. Creo que es pertinente pensar en los tres conceptos de manera cohesionada, porque si no acabamos haciendo lo que hacemos muchas veces, ¿no? Porque son conceptos que tienen mucha complejidad. Entonces, acabamos poniéndolos en diferentes casillas y luego, a la hora de la verdad, nos damos cuenta de que necesitamos una visión mucho más holística para poder responder, ¿no?, a muchos retos que tenemos hoy en día, ¿no? Nosotros nos contextualizamos o estamos en un contexto cooperativo. Obviamente, todos tenemos unas estrategias a seguir, a pensar, a reelaborar y a replantearnos muchas veces, y la digitalización es parte de alguna o muchas de esas estrategias, ¿no? Por lo tanto, creo que para pensar bien sobre el futuro, sobre los retos que tenemos, es un trinomio que tiene que ir de manera cohesionada, que es pertinente, que es necesario, y creo que tenemos que empezar a pensar teniendo todos los vértices en cuenta y no solo de manera separada, ¿no? Vale. Bueno, o sea, aceptamos la mayor, entonces parece que puede ir la misma frase. Jesús ya sabe, porque tuvimos aquí un antecedente de una reunión con gente de Soraluce, una cooperativa máquina herramientas de la corporación, que por cierto trabajamos con un reto de Soraluce en este módulo del máster, ¿no?, en torno a transformación digital, ¿no? Y en Soraluce el gerente Rafa utiliza mucho el concepto de los trinomios imposibles, ¿no? Son de esas. Entonces, bueno, Nagore nos dice que, vale, que hay cierta coherencia en esto, ¿no? Jesús, que en su presentación insiste mucho en este enfoque industrial, ¿no?, en un bagaje. Vale, aceptamos también la mayor, o sea, los metemos en la misma frase y los podemos trabajar desde una visión holística que nos decía Nagore, Jesús. Sí, yo acepto la mayor, pero con comentarios. Vale. Bueno, que sepáis que Jesús, hemos hecho un pequeño guión de preguntas y Jesús, o sea, se ha estado trabajando las preguntas y dice que tiene ahí con su chuletita, ¿no?, que se lo ha estado currando, ¿eh? No, pero esta pregunta estaba en las ideas iniciales, pero el camino que está tomando es otro. Entonces... A ver, defiéndete. No. Lo que quiero decir es que, por supuesto que sí. Desde mi punto de vista, el trinomio no solamente no es imposible, sino que es necesariamente inherente al trabajo o al entendimiento de lo que es el trabajo en una cooperativa. Es decir, yo suelo recordar a mucha gente, no sé si es recordar, o por lo menos, en mi opinión, la mayor aportación innovadora que ha hecho Mondragón al mundo es reentender el concepto de trabajo. Y ahora estamos hablando de algo que llamamos transformación digital y que se supone que es algo muy distinto a trabajar en clave de digitalización, que es lo que llevamos 25 años haciendo. Entonces, lo que me suele gustar recordar es que transformación digital tiene un nombre y un complemento, y el nombre es transformación, no es digital. ¿Vale? Y eso encaja muy bien con la función de transformación social que está en la esencia del movimiento cooperativo y del trabajo en una cooperativa. Y creo que es muy importante ir a cosas muy básicas aquí, a lo que es, alguno en el pasado decía la caja de tomates.
que es, hay que ir a entender desde mi punto de vista, muy bien que la cooperativa es una herramienta de transformación social que no es lo mismo que ejercer una labor de responsabilidad social corporativa desde una empresa. O sea, la gran clave es entender que la herramienta de transformación es el trabajo en sí mismo. Entonces, si ahora abordamos una transformación de la forma en que hacemos empresa, estamos afectando a la forma en que entendemos el trabajo. Y si es así, estamos de alguna manera preparando un futuro sostenible para nuevas generaciones y estamos ayudando a transformar nuestro entorno a través del trabajo. Y ahora es una transformación que toca digital. En otros momentos puede ser de otro tipo, pero la que toca ahora también hay una transformación social, hay una transformación medioambiental, hay una transformación energética, hay muchas transformaciones. Entonces, entenderlas como una forma de enriquecer el trabajo, como una herramienta de transformación colectiva, me parece que es esencial en el movimiento cooperativo. Y, por lo tanto, el trinomio no solo no es imposible, sino que es inevitable. Pero hago un poco de abogado del diablo, ¿vale? Perfecto. Si en la balanza colocamos elementos positivos, es decir, has dicho muy bien, el sustantivo es transformación y luego viene digital, ¿no? Sustantivo, un adjetivo. Desde esa perspectiva, lo digital, cuando nos modifica, nos transforma, nos cambia el concepto puesto de trabajo, ¿lo podemos ver exclusivamente en positivo o hay que poner en la balanza aspectos positivos, aspectos negativos asociados a la digitalización relacionada con los puestos de trabajo? ¿Nagore, por ejemplo? Bueno, o si quieres, como queráis. No, iba a decir que comience Nagore. Que... Vale. No, yo creo que hay que ponerla en la balanza. Yo creo que detrás de ese adjetivo, ¿no?, de digitalización, también hay otros conceptos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y el cómo o qué tipo de digitalización buscamos para qué tipo de trabajo es importante también. En mi caso, yo definiría, y antes Jesús ha comentado la palabra responsabilidad también desde otro tipo de empresas, ¿no? Esa responsabilidad que se busca desde la empresa. En este caso, yo creo que la digitalización, en nuestro caso, en las cooperativas, y muy bien lo ha dicho Jesús, ¿no?, que si las cooperativas han ofrecido un valor añadido, ha sido en el reelaborar o redefinir, ¿no?, lo que significaba el trabajo, lo que puede significar el trabajo en muchos aspectos, pero tenemos que hablar también de qué tipo de trabajo buscamos. En el caso de la digitalización, yo creo que tiene que ser también un apellido que lleve otros adjetivos añadidos, como puede ser el de responsable, una digitalización responsable. En nuestro caso, estamos en un ámbito universitario, estamos en una Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación. Para nosotros es importante también que sea una digitalización sostenible, no solo hacia el medio ambiente, sino hacia otro tipo de aspectos y de variables también, y también que sea una digitalización saludable para todos, ¿no? Y en ese sentido también, qué tipo de trabajos, ¿no?, perdemos o qué mirada crítica tenemos que hacer hacia la digitalización, porque tiene un impacto también en la manera de que hoy en día podemos entender el trabajo aunado con esa visión de la digitalización. A mí lo que me preocupa es qué tipo de digitalización estamos fomentando y qué tipo de digitalización queremos fomentar desde las cooperativas, ¿no?, desde nuestros puestos de trabajo, cómo podemos ayudar a que esa digitalización sea una digitalización responsable, saludable y sostenible para todos y para también las empresas, la sociedad, el entorno, seguir tejiendo ese entorno cooperativo también ayudados por estrategias nuevas de digitalización, ¿no? Sí, yo sinceramente creo que yo no conozco por lo menos ningún proceso transformador en la humanidad que no haya tenido sombras. Eso es así, ¿no? Entonces, y además no son pequeñas, son importantes porque tirando del hilo de lo que venimos comentando, es decir, la transformación digital no solo de las empresas, sino de la sociedad en general, está cambiando también la forma de entender el trabajo. O sea, desde cosas muy tangibles para todos, como es el trabajo remoto, el famoso teletrabajo o el trabajo remoto, que de alguna forma introduce factores de desvinculación en determinados momentos y en determinadas funciones concretas, hasta pues la capacidad de crear valor de una forma mucho más individual de lo que era en el pasado.
porque ahora cada vez más, digamos, la percepción de valor se vuelca hacia los intangibles y no tanto hacia los elementos tangibles, y por lo tanto esa capacidad de crear valor de forma independiente ha crecido. Entonces, aparece todo un mundo de talento que de alguna forma no desea verse vinculado toda la vida a una sociedad cooperativa, pero que está dispuesto a trabajar por unos valores y unos principios que son perfectamente asimilables a los del funcionamiento cooperativo, que en el mundo en el que nosotros nos hemos movido durante muchos años no se entiende y además no se ven pistas que puedan evolucionar hacia cómo se integra todo ese talento y esa forma de entender la vida y el trabajo de forma diferente a lo que ha sido tradicional. Entonces, yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente importante que ni siquiera la estamos abordando con la seriedad que debiéramos desde el mundo cooperativo y claro que va a afectar. Lo que es muy difícil es predecir de qué manera exactamente, porque nos vamos a acabar en pura elucubración. Pero hay cosas que podemos entender, que pueden empezar a pasar, aunque no podamos concretarlas muy fácilmente. Y cuando hemos introducido, estamos cooperativismo, digitalización, tenemos otra palabra que es estrategia. Yo supongo que ahora mismo, si pudiéramos hacer el ejercicio de repasarnos planes estratégicos de nuestras cooperativas, yo creo que no diría nada nuevo si digamos, prácticamente es seguro que en esas reflexiones estratégicas aparece algo relacionado con la digitalización, ¿no? Es como una especie de obligación, ¿no? Una pregunta concreta. Siendo obligación, ¿tenemos capacidad de optar por unas posturas, otras posturas, o es algo así como decir, estamos en 2022, mi sector se ha digitalizado, mis clientes se han digitalizado, hay unas exigencias que me llegan y yo lo que tengo que hacer es responder a las exigencias y no tengo tanto donde elegir? O sí que estamos en posición de elegir cómo nos digitalizamos. Claro, Nagore decía, o sea, insistiendo en esta, pero ¿realmente tenemos esa capacidad hoy en día? Mi opinión es que podemos elegir el cómo, pero no podemos, o sea, estamos abocados, o sea, el mundo que vivimos ya y el mundo que vamos a vivir tiene una capa digital que, salvo cataclismo universal, no podemos cerrar los ojos, es un hecho. Y es una herramienta de competitividad empresarial. A nivel individual podemos tomar opciones pues mucho más radicales, pero a nivel empresa, desde mi punto de vista, es inevitable. Lo que pasa es que cuando hablamos de digitalización, o sea, digitalizarse desde el punto de vista de obtener eficiencia en los procesos, me da igual que sean unos procesos de prestación de servicios o de fabricación de productos físicos, me da exactamente igual, creo que no es una opción, porque tú estás en un mercado donde tienes que competir y por lo tanto estás hablando de eficiencia que conlleva muchos factores positivos, porque eficiencia significa menor consumo de recursos, menor consumo de energía, menores emisiones, menores residuos, muchas cosas, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de transformación digital, hablamos de innovar en el modelo de negocio de la compañía. Y eso claro que es una opción. O sea, yo puedo soportarme con un modelo de negocio tradicional, con unos elementos de diferenciación competitiva que no son digitales y que me pueden permitir sobrevivir y crecer. Ahora, no es sencillo, O sea, yo muchas veces cuando esto se planteaba como una alternativa, y decir, oye, no voy a avanzar en la creación de intangibles. Yo fabrico piezas metálicas para el automóvil. A mí los servicios se me escapan. A mí, digamos, el software no es de mi mundo. No, bueno, pues es una opción que te coloques allí, que vayas a por un low cost, que vayas a por una hiperespecialización de producto. No sé, puede ser, es una opción. Pero claro, la gente muchas veces decía, no te metas ahí porque es lo desconocido y tiene mucho riesgo. Y luego vemos lo que ha pasado en los últimos 2 años en el mercado del automóvil y dices, ¿dónde estaba el riesgo? Entonces, siempre hay opciones, ¿vale? Pero a lo mejor resulta que lo que pensamos que es cómodo y lo que pensamos que es fácil es precisamente el punto de mayor riesgo. O sea, que como en cualquier elemento de decisión estratégica, yo no creo que podamos escapar de esa reflexión, por lo menos. Y cuando miramos, por ejemplo, Nagore, al entorno universitario, o sea, tú, por ejemplo, o sea, ¿eres capaz de visualizar que, por ejemplo, UESI se puede diferenciar desde la perspectiva de cómo aborda la digitalización respecto a otras facultades que estén trabajando titulaciones, grados parecidos? Sí, yo creo que el cómo es importante ahí. Entonces, desde nuestro punto de vista, obviamente nosotros podemos digitalizar todos nuestros servicios, todos nuestros productos, pero está en nuestras manos decidir cómo queremos hacerlo, con qué modelo de digitalización queremos hacerlo. Y cuando digo con qué modelo de digitalización, en nuestro caso ya no estoy hablando solo de plataformas, que también,
sino de cómo abordamos los procesos de aprendizaje digitalizados, qué significa, cómo tenemos que mirar, qué mirada tecnopedagógica en nuestro caso tenemos que tener hacia esos procesos, porque digitalizar, en nuestro caso, por ejemplo, en la universidad, un curso no es poner todo online. Y creo que tenemos que ahondar en esos aspectos. Y si nos diferenciamos o nos queremos diferenciar por algo, en nuestro caso es eso, en cómo hacemos eso teniendo en cuenta diferentes aspectos que impactan en esos procesos de digitalización. Y no solo eso, sino también qué tipo de nuevos productos ofrecemos, porque digitalizar solo, ¿no? O hablar sobre digitalización muchas veces no es lo que está detrás del ordenador. En nuestro caso, por ejemplo, somos muy conscientes de los nuevos perfiles que se puedan necesitar en un futuro. Para eso, ¿qué tipo de grados o qué tipo de ofertas tenemos que hacer, ¿no? Julen, tú bien sabes que hace poco empezamos con un grado en Humanidades Digitales Globales. Humanidades Digitales Globales significa para nosotras aunar dos mundos que no tienen mucho que ver entre ellos desde una perspectiva académica, sí desde una perspectiva de la realidad. Es decir, consideramos que para entender el mundo que viene y sobre todo el mundo digitalizado necesitamos perfiles que entiendan también el lado social, el lado más filosófico y el lado más humano de las personas y de la sociedad y que puedan añadirle a eso una capa más digital, más tecnológica y más científica, pero siempre teniendo en cuenta esa doble visión, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de las facultades o de las universidades, yo creo que todos estamos dentro de esa estrategia, ¿no?, de digitalización de algunos procesos, de algunos productos, pero también podemos pensar en otro tipo de necesidades que pueda haber en ese futuro y abordar esos retos de otra manera, ¿no? En nuestro caso, creo que es importante tener esa visión, pero también tener perspectiva, ¿no? A veces cuando hablamos de estrategia, hablamos de planes estratégicos cerrados. Y a mí me da la sensación de que con este tipo de temas, sobre todo la digitalización, que es tan cambiante, tan variante y tan rápida, necesitamos más una perspectiva de hacia dónde vamos, qué queremos hacer y cómo lo iremos ajustando dependiendo de esas necesidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que tener perspectiva estratégica sobre la digitalización es muy importante como universidad y como facultad. Y en los cómo, además, quiero decir, puedes optar siempre por distintas alternativas desde varios puntos de vista. Es decir, desde un punto de vista puramente de gestión empresarial, si tú quieres trabajar un desplazamiento en el modelo de negocio, una innovación en el modelo de negocio, puedes trabajar en tu propuesta de valor, diseñando servicios, pero puedes también trabajar en cómo extraes más valor en digitalizar la relación con tus clientes o en general con los grupos de interés. O puedes hacerlo también viendo la parte de información que acompaña al producto. Tú la entregas por un canal distinto al del producto o igual puede ser distinto y por tanto también puedes trabajar digitalmente el canal. Puedes saber cómo te relacionas con tus aliados o cómo trabajas colaborativamente con tus aliados o puedes variar los flujos de ingresos o incluso cómo puedes utilizar la analítica para segmentar mejor a tus clientes. Es decir, desde el punto de vista puramente de gestión empresarial tienes múltiples opciones y si vas desde una perspectiva más social, desde una perspectiva más del proyecto socioempresarial que identifica una cooperativa, pues pasa igual. Hay preguntas que parecen un poco frikis, pero que realmente podemos hacernos. Es decir, si hablamos de desarrollo de soluciones digitales, podemos tratar de interpretar un procomún en una comunidad de empresas, por ejemplo. Pues cuando hablamos, por ejemplo, de la nueva economía, ahora mismo la pandemia ha frenado muchas iniciativas, pero hay una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo y que no entiendo por qué no se desarrolla con mucha más celeridad, porque ejemplos ya empieza a haber. Es decir, ¿la economía colaborativa y las cooperativas de consumo no tendrían algo que hablarse? Claro, porque eso garantizaría que los beneficios de la economía colaborativa revierten precisamente en el trabajo. Entonces, creo que son temas que, digamos que en el mundo de las cooperativas, especialmente el que yo conozco, que es el de Mondragón, donde hay muchas empresas ya con muchos años de vida y con muchos legacies que tienen que defender, son preguntas que no nos hacemos y que creo que son súper interesantes, que tienen una relevancia social muy importante y que vamos, hay ejemplos ya, pero quizás que según de intensidad.
Según te estoy escuchando, también hay un concepto que además, dentro de la oferta formativa que tenemos en la universidad ahora mismo, pues hay una línea de trabajo ahí, ¿no? Cuando hablamos de las cooperativas de plataforma, ¿no? O sea, con un concepto de decir, cuando hacemos cooperativa, tenemos tecnología de por medio y depende para qué tipo de actividad, pues a lo mejor podemos apoyarnos en lo que la tecnología nos puede ofrecer. Es verdad que son movimientos, o sea, que es verdad que ya tenemos ejemplos y tenemos casos, ¿no? Pero claro, que cambian la forma de entender, no sé si es una pregunta un poco osada, pero, o sea, cambian el concepto de entender el cooperativismo cuando hablamos de las cooperativas de plataforma, porque digo, pues claro, por una parte el concepto de trabajo me ha cambiado, ¿no? O sea, no tengo a un grupo de personas haciendo piña respecto a un proyecto, es decir, tengo gente que está distribuida geográficamente, que se apoya en la plataforma. Es decir, el cooperativismo nos cambia porque la digitalización nos lleva a nuevas formas de relacionarnos, de construir un proyecto compartido. Yo ahí tengo mis dudas de cuál va primero en esos conceptos. ¿Es el cooperativismo y luego es la digitalización o la plataforma? ¿O empieza por la plataforma y acaba, ¿no?, siendo cooperativo o siendo colaborativo? Yo, para mí, lo importante es empezar por lo que somos, ¿no? Para mí es importante empezar por el cooperativismo y luego añadirle... A mí me cuesta igual desarraigarme, ¿no?, de esa visión más cooperativa que tenemos, de esa cultura igual, ¿no?, que traemos, y luego poner la plataforma, ¿no? Creo que primero tiene que ir el cooperativismo y luego la plataforma. Me cuesta visualizar en la realidad, ¿no?, cómo se operativiza o qué impacto puede tener tanto social como empresarial el poner la plataforma y luego hacer la cooperativa, ¿no? Que me cuesta esa relación, creo que puede ser asimétrica y no simétrica. Entonces, bueno, sí, tengo mis dudas yo también. Yo ahí tengo muchas dudas también, pero tú tienes dudas, pero te posicionas en un lado y yo creo que me posiciono en el otro. Sí, yo recuerdo muchas veces una anécdota que fui muy afortunado de tener. Es decir, yo tuve un seminario de trabajo en el que tuve ocasión de tener una charla con Ormaechea, uno de los fundadores. Y me acuerdo que tuve ocasión de hacerle algunas preguntas, ¿no? Y una pregunta que le hice es si ahora volvieras otra vez al Mondragón de cuando llegaste, desde unos principios ligados al humanismo cristiano, con un cura que no sé qué cosas raras decía y cosas de estas, y con unas necesidades sociales pues muy, muy evidentes, ¿no? Dice, si llegaras ahora al mundo que hoy tenemos en Mondragón, ¿qué es lo que harías? Desde esos mismos principios. Y entonces hizo una pausa larga, a mí me pareció eterna, supongo que no sería más de medio minuto, pero muy larga, ¿vale? Y me dijo, pues no sé qué es lo que haría, pero sí sé qué es lo que no haría. Y dijo, no haría cooperativas. Y claro, hombre, eso es Ormaechea, entonces era una provocación, ¿vale? Pero lo que en realidad, desde mi punto de vista, desde mi comprensión, lo que estaba diciendo es que muchas veces hacemos prevalecer el modelo jurídico a los principios que deben regir el trabajo. Entonces, si la economía colaborativa es una realidad, desde los principios de herramienta de transformación, de funcionamiento democrático, de reversión, o sea, de primacía del trabajo sobre el capital, por eso yo hablaba de las cooperativas de consumo. Un Globo, un Deliveroo, un Just Eat en una ciudad donde los beneficios se los lleva una pequeña empresa que hace 4 años era una startup y que se está forrando, y donde los sueldos de los gigs son más bien discretos, por no decir otra cosa, ¿por qué no es una cooperativa de consumo en donde los consumidores son socios de consumo, como en como un elemento de distribución, y donde los propios trabajadores son los que reinvierten los beneficios de su negocio en la mejora de sus propias condiciones de trabajo? Eso es entender una economía colaborativa sin entrar en si te gusta o no, si la criticas o no, si te parece adecuada o no. Entender esa parte de la economía desde la capacidad de transformación del trabajo y desde los principios cooperativos. Y no es tan importante la entidad jurídica. Entonces, creo que muchas de las cosas que muchas veces cuestionamos de la situación actual de las cooperativas tienen que ver con que hemos crecido mucho y hemos olvidado que estamos aquí para algo. Aparte, y que solamente, o sea, que el que nuestras empresas ganen dinero es la condición para poder hacer eso. No sé si estoy de acuerdo. Yo, o sea, para mí la visión social es importante y creo que las cooperativas nos dan un paraguas
para poder realmente impactar en la sociedad, ¿no? Si no fuéramos cooperativas durante tantos años, no sé si conseguiríamos tener esa misión que seguimos teniendo hoy en día. Igual hablo mucho desde Mondragón, yo soy de Mondragón, trabajo en Mondragón, entonces soy muy Mondragón, encima vengo de familias cooperativas, entonces es verdad que hablo desde ahí, ¿no? Pero es verdad que los principios y los valores son los que importan, pero la forma jurídica ayuda a que eso sea o siga siendo así, ¿no? Creo que hay que aclarar algunas cosas, que hay que discutir sobre algunas cosas, pero aún todo yo pondría en la base el cooperativismo y luego le añadiría las capas, porque muchas veces la forma de ser, sea jurídicamente o sea socialmente, nos ayuda a crear desde ahí, si no, yo veo distinto. No digo que no, pero me voy a aprovechar para ponerme algunas medallas que tú te has tratado de poner y me las voy a quedar yo. Porque desde mi punto de vista es mucho mayor compromiso el mío, que vengo todos los días desde 65 kilómetros de distancia desde hace 26 años. ¿Vale? Entonces, yo soy de Bilbao, no tengo la cultura del valle y, sin embargo, algo ha hecho que siga trabajando después de 26 años en una cooperativa. Entonces, no me parece, mis medallas me parece que brillan más. Ahora, hay una cosa, en lo que estáis diciendo, a mí hay un concepto que me gustaría que le diéramos una vuelta. A mí algo que me surge enseguida con lo digital es el concepto brecha. Brecha. ¿Por qué digo brecha? La persona brecha en cuanto a que seguramente que la edad nos condiciona. O sea, que haber conocido un mundo, por ejemplo, sin Internet, como conocemos los que tenemos cierta edad, pues de alguna manera te posiciona de forma diferente, ¿no? Entonces ahí generacionalmente puede haber brecha. Pero claro, cuando eso pienso en nuestras cooperativas, de verdad también puedo ver brecha. ¿En qué sentido? En el sentido de que pues quizá un equipo directivo pues puede tener una percepción de todo este entramado digital y en cambio a lo mejor pues una chavalería que está entrando a trabajar tiene una percepción, están esperando cosas diferentes de lo que me ofrece la digitalización, ¿no? Aquí tenemos un riesgo de que lo digital genere brecha, y brecha en plural, brechas, que incluso también puedo pensar, o sea, hasta en brechas de género. Puedo pensar en el concepto digital repercutido en brecha en diferente. Entonces digo, esto no se puede estar. Y cuando me sale el concepto de brecha, también pienso brecha en cómo entiendo la cooperativa. O sea, por ejemplo, cuando pienso en una cosa tan sencilla como una asamblea, y digo, una asamblea, joder, pues expresión de la voluntad de los socios, algo que tradicionalmente hemos querido hacer todos juntos en el mismo sitio, bajo el mismo techo, al mismo tiempo. Pero claro, en un mundo que se ha globalizado, donde tengo gente distribuida en diferentes lugares, ¿no? Entonces, la asamblea digital, eso no es el concepto nuestro. ¿Podemos generar brechas? Yo creo que sí. Creo que tenemos que ser muy conscientes de que podemos generar muchas brechas. Has mencionado género intergeneracional, económico, socioeconómico. Hay muchas brechas que se pueden generar y que se generan con la digitalización, ¿no? En el caso de las cooperativas o de nuestras instituciones, yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que necesitamos que los equipos directivos, porque al final son los que traccionan muchas veces todas estas estrategias, tienen que ser equipos en los que haya un equilibrio y haya una conciencia de la necesidad y de los pasos que tenemos que dar en este camino, ¿no? Que haya actitud y que haya aptitud para seguir en este camino, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que trabajar, y este es en nuestro caso especialmente, nuevos liderazgos digitales, ¿no? Esa gente que realmente pueda tirar de estos procesos teniendo en cuenta esas brechas para que cada vez esas brechas sean menores y podamos ir como institución madurando también en la digitalización, porque creo que también es un proceso, no es una cosa que se pueda hacer de un día para otro. Entonces, esa maduración digital tiene que estar liderado por gente que sea un perfil de liderazgo digital, pero también teniendo en cuenta que la institución, como institución o como cooperativa, le tiene que apoyar en todos esos procesos. Y para eso necesitamos gente que tenga actitud positiva, con una mirada crítica, obviamente, porque estamos hablando, bueno, de ciertos riesgos, de ciertas miradas. Tenemos que tener también en cuenta toda la ética de los datos y todo lo que hacemos, ¿no? Con lo que generan nuestros clientes, nuestro alumnado, nuestro profesorado, nuestro trabajo, nuestros trabajadores, esa experiencia también que tiene, ¿no? En nuestro caso, el alumnado que viene, ¿qué experiencia digital tiene?
o el trabajador o la trabajadora, qué experiencia digital le estamos dando. Y abordar todo ello desde una mirada de institución, pero sí que necesitamos tener en cuenta esas brechas y ser conscientes de que la podamos generar o pueden aparecer para poder abordarlas desde las instituciones. Y más en unas cooperativas, porque al final todos somos parte de esta institución, tenemos una misión común, tenemos el objetivo de impactar en la sociedad y en nuestro contexto, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta también que esas brechas pueden aparecer en otros sitios y ayudar desde esa conciencia a que por proyectos, por otro tipo de acciones que llevemos a cabo, a que eso no sea tan grande. Creo que también tenemos que tener esa vocación. Yo coincido en esto básicamente con lo que estáis diciendo. Creo que efectivamente hay un riesgo de que existan brechas. Como todo hay también pues yin y yang, o sea, también hay reducción de brechas a través de lo digital y muy importantes además. Es decir, por ejemplo, en materia de igualdad, quizás no lo estemos aprovechando suficientemente, pero tenemos una oportunidad muy importante. Hasta ahora todavía en una sociedad de herencia machista, digamos que las políticas de conciliación estaban pues, muy mayoritariamente asumidas desde la mujer. Entonces, el hecho de trabajar en remoto, el hecho de poder no tener un elemento que de alguna forma condicione tu carrera profesional en unos años determinados y que se pueda ejercer exactamente igual por el hombre y que pueda atender a mayores, que pueda atender a hijos, que pueda compatibilizar su trabajo con su vida ordinaria, creo que ahí puede ayudar bastante a reducir esa brecha. El bien trabajado desde una empresa o desde el acceso al conocimiento, la transparencia a las organizaciones, creo que son elementos que lo digital puede facilitar. Democratizar el acceso al conocimiento es un elemento, y a la información me parece que es un elemento muy potente. Y sin embargo es verdad que hay brechas negativas. Y las que me preocupan sobre todo no son tanto generacionales o no son tanto, sino como de segmentos enteros que trabajan en una empresa, que de alguna manera no se encuentran entre las prioridades a la hora de acceder a una cultura digital o de generar una cultura digital en ese entorno, y eso coarte la posibilidad de tener un desarrollo profesional. Y sobre todo me preocupa mucho el que haya casos individuales, porque como estamos en un escenario en el que la mayoría de la gente al final va adquiriendo hábitos digitales, el que se queda atrás es que desaparece del mapa. Y puede haber una tendencia muy es decir, casi imperceptible de que esa persona se va quedando. Y nadie se fija casi, ¿vale? Porque tampoco estamos... Las cosas todas van mucho más rápidas, todas van mucho más... Entonces, yo sí creo que puede haber ese riesgo y que hay que cuidarlo, especialmente en las cooperativas. Me recuerda esto un caso concreto que he tenido hace poco con una cooperativa, no de la corporación, pero una cooperativa que presta servicios sociales, no un grupo de cooperativas. Y en un proceso de reflexión estratégica aparece un concepto que es si una persona que trabaja ahí, en esa entidad, tiene cuenta de usuario. Si todas las personas tienen cuenta de usuario, ¿no? Es algo así como decir, ¿eres ciudadano o ciudadana digital o no lo eres? Porque es verdad que al final hacemos fluir pues información, vías de comunicación, de participación y demás, pero pasamos por un conducto que es, ¿y si no tienes cuenta de usuario? O sea, te deja fuera del escenario. Es casi como decir, mira, eres socio de la cooperativa, ¿no? Pero cuidado, o sea, porque si no tienes, digamos, la carta de naturaleza para acceder tecnológicamente a una serie de recursos o participar en lo que fuera, pues es verdad que tenemos un problema, ¿no? Y tradicionalmente pues nos hemos encontrado a veces con que depende en qué puesto de trabajo estás. Quizá en el ámbito universitario no nos ocurre, ¿no? Pero en un ámbito industrial, por ejemplo, y en este caso hablo de una empresa de prestación de servicios sociales, o sea que también todo el mundo un poco más delicado y demás, ¿no? Y sí que... Ahora, una cosa que sí me gustaría que habláramos un ratillo, digo por aterrizarlo también, ¿eh? Igual, tenemos el consenso de que esto es relevante, tenemos que trabajarlo, en estrategia nos ha salido, por aquí, por allá, arriba, abajo. ¿Quién lo lidera? ¿Quién tiene que liderar esto? Porque ahora nos dicen, el equipo directivo, no sé qué, pero digo, o sea, esto es un tema de la dirección general y es el que tiene que coger la bandera y decir, como director, en mi función de dirección general soy el que llevo... No, pero tenemos un departamento de sistemas de información de toda la vida, que son los que saben de las tecnologías. Pero esos son de la cacharrería, de los... Entonces, ¿quién lidera esto? Mi respuesta es muy sencilla, ¿eh?
Vuelvo a la frase de transformación digital, sujeto y complemento. O sea, el sujeto es transformación y no hay un proceso de transformación en una empresa que no lidere la dirección general. Y si no lo hace, no se produce. ¿Y si tenemos brecha? Es decir, si miramos a la dirección general y de repente nos damos cuenta de que no está tan cerca de ese... Bueno, cada cual puede estar más Pues cerca. no se producirá la transformación digital. Simplemente habrá proyectos de digitalización donde el departamento de IT será el que trabaje como desde hace 25 años. O sea, transformar la presencia de esa empresa en el mundo solo lo puede hacer la dirección general. Porque si no la entiende, cuando alguien de su equipo le vaya a proponer algo, le va a parecer un friki o que está hablando de pájaros y flores. Vale, pero déjame que te haga una pregunta más concreta, perdona, Nagore. O sea, yo me voy a favor de Erlang, ¿vale? Sí. Entonces, me cojo a la dirección general y le digo, señor director general, usted lleva esto... Sí, pero mira, en la estrategia y tal, ¿no? Cuando repartimos balones, ¿no? Hay en la columna de responsable y dijimos, ¿esto quién coge? Ah, que coja Jesús. Entonces, Jesús, pregunta sencilla, ¿qué cargo tiene dentro de Fagora de Erlang? ¿En la chartela qué pone? Pues tiene un cargo muy largo que se llama Director de Desarrollo Corporativo y Transformación Digital. Vale, o sea que está arreglado. Vale. No, pero eso no quiere decir que el director general sea el que realmente dedique un 40% de su tiempo a la transformación digital de la compañía. O sea, yo siempre he dicho que yo yo he trabajado muchos años en innovación desde distintos puntos de vista, en diversificación, en creación de nuevos negocios. Entonces, yo no necesitaba que estuviera... o sea, que él estuviera actuando permanentemente. Pero yo cada vez que entraba por la puerta de una sala, todo el mundo detrás de mí, en vez de mi sombra, veía al director general. Vale. Él no estaba allí, pero no me hacía falta que estuviera. Eso se transmite, eso es liderazgo. Entonces, eso sí es lo que tiene que hacer un director general. Y ahora, y en el caso de UESI, entonces ahí te colocamos ahí como decano y decimos, venga, entonces ya sabemos quién tiene que tirar del carro. Yo estoy de acuerdo con eso. Creo que nuestro rol es el de dar servicio a la comunidad donde estamos, sea la cooperativa y también el impacto social que podemos tener, ¿no? O sea, yo tengo que dar servicio. Por lo tanto, yo tengo que asumir ese rol de poder liderar esa transformación. Obviamente no lo voy a hacer yo, aun por mucho que me guste, que esto también tengo que reconocerlo. No lo voy a hacer yo, pero tengo que ofrecer espacios y contextos para que haya gente como Jesús en Erlang que lidere estos procesos y que se hagan realidad, porque si no se queda ahí en algún lado y no se ejecuta y no se llevan adelante, ¿no? Yo creo que sí que necesitamos esos perfiles que tengan esa capacidad. En nuestro caso lo intentamos organizando, diseñando, ¿no?, un laboratorio, entendiendo que ese laboratorio, obviamente, con todo nuestra bendición, vamos a decirle, va a dar servicio a la comunidad en la que estamos, a la cooperativa que estamos y a todo aquel que lo solicite, no solo interno, sino también externo en nuestro caso. Y creo que si la dirección general no lo pone en sus prioridades, no se van a hacer. Y porque la perspectiva hay que tenerla. Y para eso necesitas una visión general de lo que está pasando en el mundo, de las tendencias y de dónde se coloca tu institución y a dónde queremos llegar. Y eso muchas veces, por mucho que lo intentemos hacer de manera mucho más horizontal, teniendo en cuenta todas las voces, al final acaban en unos planes de gestión que hay que realizarlos y hay que hacer esa gestión. Entonces, la dirección general es la que tiene que fomentar que todo esto pase, dando ese servicio necesario y esos contextos para que surjan estos espacios, ¿no? Y no solamente por la razón de que es la dirección general la que le corresponde tener esa visión, digamos, más a futuro de la organización y más a largo plazo, sino porque en general todo proceso transformador, y si entendemos la transformación digital, estoy siendo muy pesado con esto, pero si lo entendemos como una transformación del negocio y de la forma de entender tanto el funcionamiento interno como la presencia de la organización en el exterior, es que de alguna forma eso es seguramente en muchos aspectos contracultural dentro de la organización. Es decir, vas a necesitar utilizar todos tus recursos de liderazgo para hacer que esa organización se mueva a donde no le va a resultar cómodo moverse. Por eso es necesario que hay un rol súper importante, crítico, de la dirección general de la compañía. No quiere decir, como he dicho antes, que dedique el 20% de tiempo operativo a trabajar sobre ello, pero tiene que ser un liderazgo visible. Quienes estén metidos en ese asunto tienen que entender que cuentan con su apoyo, el resto de la organización lo tiene que ver, tiene que ser un símbolo dentro de la organización a la hora de posicionarse en momentos clave. O sea,
tiene que aprender, o sea, por muy automatizada y por muy robotizada que tengas una planta de producción, que es nuestro caso, plantas, o sea, el que una planta esté automatizada y robotizada no significa que sea una planta digital. Y esa diferencia no es fácil de entender yo hablo desde el mundo industrial, no es fácil de entender, pero es crucial. Entonces, porque eso es lo que te abre múltiples posibilidades que hasta hace 5 o 10 años no eran posibles porque no había ni la capacidad de computación que hay hoy, ni los sensores estaban a los precios ridículos que están hoy y por lo tanto había muchas cosas que teóricamente en un laboratorio se podían plantear, pero en el mundo industrial eran inviables. Y hoy se puede. Y entonces, si no lo haces tú, lo van a hacer otros. Entonces, tener esa visión y transmitirla al interior, donde las cosas se han vivido y se han conocido de otra manera y donde la mayor parte de la gente que toma decisiones ha basado su éxito empresarial de 25 años de carrera en otra forma de hacer, exige un liderazgo desde la dirección general, vamos, indudablemente. Y luego creo, Julen, una cosa, no sé si os acordáis, pero creo que en 2019 el presidente del MIT, él lo dijo claramente, que los nuevos perfiles tienen que ser bilingües. O sea, que tenían que tener esa visión también, ¿no? De un poco mucho más tecnológico los que estaban liderando las instituciones, Digo, esa visión mucho más digital, pero también teniendo en cuenta esas personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer desde la dirección general, tener esa doble visión, pero luego ayudar a que pasen esas cosas, ¿no? Creo que cuando las instituciones se van digitalizando, siendo conscientes de qué tipo de digitalización quieren tener y para qué lo están haciendo, porque creo que el propósito a veces se nos olvida, nos ayuda también a identificar cómo queremos ir a esos escenarios de futuro, ¿no? Y nos da pie la digitalización en ese doble plano, ¿no? De seguir hacia eso, pero de los cómo, de hacer las cosas también de otra manera que antes igual pues no se nos ocurrían, ¿no? Y eso me parece un factor crítico lo que está diciendo Nagore, porque la tecnología, lo mismo que he dicho que ahora mismo hay cosas que son económicamente viables y hace 5 años no lo eran, o hace 10, eso significa también que esa tecnología es accesible a todo el mundo. A quienes compiten contigo, a todo el mundo. Entonces, el diferencial no va a estar en el acceso a la tecnología, ya no lo es en muchos sectores de actividad. Está en lo que la gente que trabaja en esa empresa, la gente que usa esa tecnología es capaz de hacer con ella. Lo que es capaz de plantearse, cómo reinventan las relaciones, los negocios con las mismas herramientas que otra empresa, pero utilizándolas de otra manera. Entonces, a mí me parece muy, muy clave. Tienes que tener esa doble visión, tienes que entender lo que es capaz de darte la tecnología, pero sobre todo tienes que trabajar con la gente. Vale. Nos quedan, al menos por mi reloj aquí, 12 minutos para las 7. Yulene, no sé si quizá podíamos al menos dejar este ratillo a ver si alguien quiere trasladarnos alguna pregunta. Por el chat han salido algunas cosillas que podemos repasar o incluso también que había la posibilidad de que alguien pudiera hasta abrir micro y preguntar alguna cosita. Si no, yo aquí tengo más preguntas, o sea, de esas que Jesús había preparado y tal. Ya has visto por lo que ha venido. Efectivamente ha habido unas preguntas que si queréis podéis abordarlas y si no, si alguien quiere entrar en directo, tenéis una especie de mano levantada. Sería cuestión de que clicarais ahí y de que os diéramos acceso. Si no, comenzamos por las preguntas del chat. No sé si... O sea, porque Juan Carlos nos ha metido ahí... Esto hay que leer despacio, que aquí está diciendo cosas importantes en el chat, lo que estoy leyendo. Bueno, mira, alguien ha levantado por ahí mano, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Vale, pues le damos acceso. Perfecto. A ver. Se me acaba de escapar. Sí, no baja la mano. No sé si puede tratar de algún error. De arrepentido. Bueno, pero hay algunas preguntas en el ámbito de preguntas y respuestas y también en el chat. Sí, aquí en el chat hay algunas que son de carga de profundidad. Y en el QIA también. Vale. Pues, Julen, ¿prefieres dirigir tú o...? Sí, no, si quieres, cogemos lo que Juan Carlos está aquí planteando, ¿no? Dice, ¿será que el cooperativismo se está centrando básicamente en cubrir necesidades
de seguridad superiores y está descuidando, digamos, cubrir necesidades de seguridad y empleo y descuidando otras, quizá haciendo alusión a la pirámide de Maslow, ¿no? No es el cooperativismo el instrumento para que como sociedad nos desarrollemos en todo nuestro potencial como sociedad de forma cooperativa y colaborativa. Así podríamos aprovechar al máximo las posibilidades que nos ofrecen las tecnologías, desarrollando estrategias colectivas de crecimiento y desarrollo de la sociedad, siendo el aspecto económico empresarial necesario, pero no suficiente, ¿no? Creo que es un poco algo de lo que hemos estado hablando, que yo creo que es esa perspectiva, digamos, de, o sea, ¿para qué estamos haciendo esta digitalización, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa a partir de lo que Juan Carlos nos ha planteado aquí. A mí me parece básico el propósito. Creo que sin propósito luego encima perdemos perspectiva y creo que es la primera cosa que deberíamos de hacer. Y muchas veces hacemos corriendo algunos cambios y se nos olvida el propósito del principio y creo que como estrategias, ¿no? Siempre tenemos que repasar, ¿no? El por qué, qué dijimos, cuál era el propósito, cuál es la misión. Creo que debemos repasarlas más a menudo para que no se nos escapen. Yo creo que es básico, sí. Vale. No, coincido, ¿eh? O sea, creo que parte de lo que hemos estado diciendo es, digamos, algo de lo que hemos sido conscientes desde hace bastantes años. Es decir, hemos crecido mucho como empresas, como organizaciones. Entonces, probablemente también la cultura a nuestro alrededor ha ido cambiando. Cada vez la sociedad es mucho más individualista. Entonces, quizás pues es un momento diferente. Hay que reinterpretar la forma de vivir el cooperativismo. Y yo creo que esa sensación de seguridad y empleo, que en sí misma no es que sea mala, pero de alguna forma diluye otros elementos de compromiso social y de entender que el propósito por el que estamos en una cooperativa es otro. Entonces, yo creo que hemos hablado un poco de eso. Sí, es un tema que le hemos dedicado. Claudia nos planteaba también el tema de la fórmula jurídica, que hemos estado dando una vueltilla, ¿no? Y luego, por ejemplo, si vamos aquí a la parte de preguntas, por ejemplo, Francesco, ¿no? Nos dice, ¿qué diferencias hay entre la colaboración individual que parece predominar hoy, incluso en las plataformas, y la participación cooperativa y colectiva? ¿Qué le decimos a Francesco? Pues yo también tengo aquí algunas reflexiones que muchas veces he compartido, pues no, igual no ahora mismo, pero hace no muchos años con Mondragón, ¿no? Y es, creo que depende, como todo, depende cómo las uses. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos desde hace tiempo tratando de regenerar el tejido industrial, de apostar por la diversificación, por generación de iniciativas innovadoras a nivel empresarial y cosas de estas, ¿no? Pero claro, son iniciativas de un nivel de incertidumbre muy alto y de un nivel alto de riesgo. Sin embargo, por fuera funcionan plataformas de crowdfunding, por ejemplo, para, de alguna forma, mutualizar el riesgo de esas operaciones de alta incertidumbre. ¿Por qué eso no existe a nivel de Mondragón? ¿Por qué no podemos tener plataformas donde, de alguna forma, colectivamente, los socios y los trabajadores de las cooperativas mutualicemos el riesgo de apostar por iniciativas claramente innovadoras? O sea, son reflexiones. Por eso la tecnología no es más que un medio para hacer cosas buenas o malas, sociales o puramente económicas, y depende de nosotros el utilizarlas como una herramienta que nos ayude no solamente en la transformación de la sociedad, sino la otra parte es la transformación nuestra como personas, como seres humanos. Sí, yo igual, de una manera igual más, no sé, igual idealista, ¿no? Para mí lo individual suma y lo colectivo multiplica. Entonces, desde ahí yo creo que en el caso de las cooperativas es importante la participación colectiva, ¿no? Como mencionaba Francesco, para realmente multiplicar e impactar de manera que tengamos realmente un impacto en la sociedad. No creo que lo individual, sumar lo individual sea la manera, sino creo que tenemos que reinventarnos para poder multiplicarnos. En ese sentido, Marlon nos hace un salto, ¿no? Porque se mete en el concepto de las DAO, ¿no? Mucho que ver también con el tema de pues, la descentralización a la que nos llevan, el tema de las Bitcoin y toda esta historia y demás. Esto desde la perspectiva de la corporación, nosotros, por ejemplo, no es un concepto que estemos manejando ahora mismo, ¿no? Nada. Pero están ahí, es decir, que es un concepto... Sí. O sea, igual que el de las cooperativas de plataforma, ¿no? O sea, que son pues, posibilidades que nos da la tecnología, ¿no? De entender el cooperativo de una manera quizá alternativa a lo que tradicionalmente nosotros hemos venido abordando, ¿no? Vosotros os imagináis, vamos a hacer aquí un pequeño... Jesús y yo vamos a estar en una situación distinta a la de Nagore, pero
voy a 15 años más allá, o 10 años más allá, ¿vale? 10 años más allá, ¿no? Estamos en 2033, ¿no? Entonces Nagore que va a seguir ahí dando el callo y Jesús y yo a lo mejor ya... Yo ya no. Por eso digo. ¿Imagináis eso? ¿Imagináis unas cooperativas intermediadas tecnológicamente por estos nuevos modelos descentralizados derivados de unas nuevas formas de entender la confianza entre las partes y con la utilización de otros medios a través de los cuales generar confianza y que la tecnología sea como una especie de plataforma que nos da confianza? ¿Dentro de 10 años veremos esas cosas en el mundo de las cooperativas? ¿Por qué no? Puede ser, pero hay que cambiar muchos marcos mentales. Creo que ahí el problema no estaría seguramente en la tecnología, sino en nuestros marcos mentales de cómo entendemos la confianza, cómo entendemos las cooperativas, por lo cual ahí volvemos otra vez a las personas, ¿no? ¿Cómo entiende cada persona esa confianza, ese modo nuevo de hacer? ¿Seremos capaces de cambiar esos marcos mentales? Ahí tengo más dudas. Creo que tecnológicamente podríamos estar, pero... Marlon dice, oye, que ya existen. Yo estaba preguntando en nuestro mundillo, mundillo, que es bastante grande, ¿no? Pero el mundo un poco de las cooperativas de Mondragón, este concepto de las DAO, o sea, que sí que es verdad que desde el punto de vista, digamos, en el marco universitario, cuando hablamos de temas de gestión, pues las manejamos y tal, ¿no? Pero es verdad que aquí, o sea, no es digamos, algo que estemos viendo como una realidad que ya está implantada dentro de la corporación, ¿no? No digo que no existan, sino en el marco de las cooperativas de Mondragón, ¿no? Entonces nos pone aquí un enlace, ¿no? Evidentemente, pues ya tenemos experiencia. Igual que con las cooperativas de plataforma, que ya existen, ¿eh? Otra cosa es, desde la perspectiva de Mondragón, pues... Sí, no es exactamente un DAO, pero es que va por esa línea. Cuando hablábamos de una cooperativa de consumo alrededor de los riders con una comunidad, de alguna forma, pues estamos hablando también de eso. Es decir, que el dinero no solamente se utiliza para pagar el servicio de entrega a domicilio, sino que revierte en la modificación del propio negocio, revierte en las mejoras de las condiciones de trabajo, revierte en el impacto social, revierte en muchas cosas. Entonces, el concepto que hay detrás, si lo entiendo yo bien, a mí me parece que es muy natural para pensarlo desde la cooperativa, ¿no? Sí, de hecho, podrían lanzar incluso con una pregunta que nos dejaba también aquí Pau, que decía, ¿cómo pensáis que se pueden financiar estos grandes proyectos tecnológicos cooperativos? Lo pregunto porque creo que las plataformas de la economía colaborativa, entre comillas, capitalista, se apalanca básicamente en inversores privados que aceptan un riesgo alto y mucho más beneficio, ¿no? Que es una cosa que... Quiero decir, lo hablo desde Mondragón, que ya sé que en el mundo hay ejemplos cooperativos de todo esto, ¿eh? Entonces, pues quizás es un producto también de que nos hemos hecho muy grandes y que tenemos mucho que defender. Entonces, pues supongo que también tiene mucho que ver con eso, ¿no? Vale. Un par de minutillos, entonces me dejéis la pregunta esta del examen, de que si la contestéis bien os apruebo, si no ya veremos, a ver si tienes que ir a recuperación, ¿vale? Claro, Mondragón, Humanity at Work, ¿no? Es nuestro claim y tal, ¿no? Entonces, si le colocamos, siguiendo un poco lo que es de Jesús, ¿vale? Es un adjetivo digital. Nagore nos decía, bueno, tenemos un grado, ¿no? O sea, que son humanidades digitales globales y demás, ¿no? Pero ¿cómo sería el humanismo digital? TikTok. Esta es la pregunta que es para hacer un ensayo. O sea, que necesitas tiempo. ¿Qué significa humanismo digital? Pues estamos terminando, ¿eh? O sea, sé breve, por favor. Dime, ¿cómo lo entenderías? Si tuvieras que no sé, someterlo así en una frase, sí, está mirando los apuntes, Jesús, ahí tiene... Estoy buscando tu pregunta, porque no me acuerdo si esto estaba en algún sitio. Sí. Estaba, ¿no? Humanity at Work, ¿podemos hablar de un humanismo digital? ¿Cómo lo entenderíamos? La pregunta estaba formulada, no te pillo de... Pues te lo respondo ahora. Lo mismo que hemos pensado en nuestras organizaciones para estar al servicio del desarrollo y del crecimiento de las personas y del entorno en el que nos movemos, pues utilizar el mundo digital para lo mismo. Ajá, vale. Es que es... para mí es que es consustancial. O sea, para mí todo lo digital es una herramienta, pues como todas las invenciones del hombre, para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, pues en este caso exactamente igual. O sea, ¿cómo utilizas lo digital para dejar un legado a las generaciones sucesivas en tu entorno? Para crecer como persona y como profesional en tus empresas. O sea, creo que esa es la clave. Estoy de acuerdo, para mí ahí es el adjetivo, el digital. Y creo que el humanismo y un poco, ¿no?, esos valores y principios cooperativos del trabajo, la persona en el centro, ¿no?,
de todos los procesos es la manera. Y la digital es, bueno, cómo utilizamos todo esto para que eso siga siendo posible. Creo que es eso. O mejorar lo que hace. Vale. Ya veré qué nota os pongo. Ya pensaré un poquillo a ver cómo... Bueno, Yulene, pues estamos aquí en las 7, como un clavo, llegamos aquí. O sea, somos formales nosotros, ¿verdad? Tenemos esto de la conciencia del deber y de 6 a 7, pues a las 7, ¿no? Yulene, ¿cierras o...? Sí, un placer. Os facilito por el chat, bueno, pues nuestro contacto por si queréis recibir más información, estar en contacto con nosotros. Y bueno, pues como bien hemos dicho al principio, pues enmarcarlo todo dentro del máster y si queréis curiosear, pues ahí tenéis también nuestra página web para que le echéis un vistazo. Y pues encantada, muchísimas gracias a todos y a todas y seguimos en contacto. Muy bien, pues un placer. Gracias. Chao. Chao.